Hola, bienvenidos al día número 100 de Lighthouse, Jesús es nuestro faro. Hoy vamos a leer 1 Samuel 7 al 9 y la primera parte de Lucas 13. Empecemos orando. Dios, te damos infinitas gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú usas todas las situaciones en nuestra vida para bien, Señor. Gracias porque tú nos diste vida eterna y salvación. Te amamos, te entregamos este tiempo. Háblanos a través de tu palabra. Hoy te pedimos por sanidad y restauración. Hoy reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy blindamos la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, nuestras vidas. Oramos por cada persona que se va a conectar o a ver este en vivo. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Te amamos. Amén y amén. Listo. Vamos a empezar entonces con 1 Samuel del 7 al 9. Estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea. 1 Samuel 7. Los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eliezer su hijo como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Samuel, juez de Israel. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpa y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpa, en el caudillo de los israelitas, y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos más allá de Bet-car y los hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que les habían arrebatado, desde Cron hasta Gat. Así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. Mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos los años visitaba Abel, Gilgal y Mizpa, y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Rama, donde vivía y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía justicia al pueblo. Israel pide rey. Ese es el capítulo número 8 de 1 Samuel. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Beerseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo: el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y sus pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares.
y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así, a como de lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. Saúl elegido rey. Este es el capítulo número 9 de Primera de Samuel. Había un benjaminita muy valiente que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Era descendiente en línea directa de Seror, Becorat y Afia. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además era más alto que cualquiera del pueblo. Un día se perdieron las asnas de Cis, su padre, así que éste le dijo a su hijo Saúl: levántate y ven seguido a buscar las asnas. Lleva contigo a uno de los criados. Saúl y su criado atravesaron los montes de Efraín y llegaron hasta el territorio de Salisa, pero no las encontraron. De allí siguieron a la tierra de Sagalín y tampoco las hallaron. Fueron entonces a la tierra de Benjamín y tampoco estaban allí. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vamos a regresar, tal vez ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por las asnas. Pero el criado le dijo: en esta ciudad hay un hombre de Dios a quien todos respetan, pues todo lo que él anuncia sucede sin falta. Vamos a verlo, tal vez nos dé alguna pista en cuanto al propósito de nuestro viaje. Y Saúl le respondió: está bien, vamos, pero ¿qué podemos ofrecerle? Ya no tenemos pan en nuestras alforjas, ¿qué podemos llevarle a ese hombre de Dios? El criado respondió: yo tengo un poco de plata, pero se la daré a ese hombre para que nos diga hacia dónde dirigirnos. Antiguamente, cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba al que luego se llamó profeta. Así que Saúl le dijo a su criado: bien dicho, vamos pues. Y se dirigieron a la ciudad en donde estaba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían por agua y les preguntaron: ¿vive aquí el vidente? Ellas le respondieron: sí, pero más adelante. Dense prisa porque hoy ha venido a la ciudad para acompañar al pueblo, que va a ofrecer sacrificios en el santuario que está en lo alto del cerro. En cuanto entren en la ciudad lo van a ver, pero búsquenlo antes de que suba al santuario para el banquete, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, ya que es él quien bendice el sacrificio. Después de eso comen los invitados. Vayan ahora mismo y lo hallarán. Ellos se dirigieron a la ciudad y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos y en dirección al santuario del cerro. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho: prepárate, porque mañana a esta misma hora te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo he puesto en ellos mis ojos. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te hablé, este es el que va a gobernar a mi pueblo. En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo: te ruego que me digas dónde vio el vidente. Y Samuel le respondió: yo soy el vidente, acompáñame al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana cuando te vayas te diré todo lo que te está inquietando. Yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes porque ya las encontraron. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir, lo merecen tú y la familia de tu padre. Pero Saúl respondió: yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les ofreció la cabecera de la mesa, aun cuando Samuel tenía 30 invitados más. Luego le dijo al cocinero: trae la porción de carne que te dije que apartaras. El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella y la puso delante de Saúl. Entonces Samuel le dijo: esto estaba reservado para ti, sírvete y come, pues se reservó para tu visita, que ya esperaba aun cuando todo el pueblo también estaba invitado. Y Samuel comió aquel día con Samuel, y cuando bajaron del cerro, fueron a la ciudad y Samuel habló con Saúl en la azotea de la casa. Al día siguiente, al despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea, pero Samuel lo llamó y le dijo: levántate para que te despida. Saúl se levantó y ambos salieron, y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse. El criado se adelantó y entonces Samuel le dijo a Saúl: tengo un mensaje de Dios para ti. Bueno, mañana continúa esta historia.
Vamos ahora con Lucas 13 del 1 al 21. Arrepiéntanse o perecerán. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos, solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no, y ustedes no se arrepientan, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Parábola de la higuera estéril. También les dijo esta parábola: un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, córtala entonces. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad, andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús le había sanado en el día de reposo, así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar para ser sanados. Vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar aunque hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Parábola de la semilla de mostaza. Jesús dijo también: ¿semejante a qué es el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto, y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol, en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿con qué compararé el reino de Dios? Pues es semejante a la levadura que una mujer toma y guarda en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fermenta. Bueno, tengamos fe en eso, en que ese reino de los cielos crece y lo podemos ver, lo podemos palpar a través de los años en nuestras vidas, en cada instante. Tengamos claro que tenemos que arrepentirnos y Jesús está ahí, pidámosle perdón. Pero algo importante es que Jesús quiere sanarnos, Jesús quiere liberarnos, Jesús no quiere que vivamos atados a ninguna cosa. Dios, te damos gracias por lo que hoy leemos en 1 Samuel y en Lucas. Gracias porque tú estás aquí a nuestro lado. Hoy venimos a ti, Dios, te decimos: Señor, nos arrepentimos de tantas veces que insistimos en pecado, en ideas, que no razonamos y nos perdemos en las ideas del mundo y dejamos de buscarte, Señor, de buscar tu palabra. Señor, hoy corremos a ti, corremos a tus brazos y te pedimos que nos sanes, que nos restaures, que nos hables y que nos libres de todo mal. Gracias porque sabemos que estás aquí, que tú nos liberas, que tú nos sanas. Hoy reprendemos todo espíritu de enfermedad de nuestras vidas y de nuestros hogares. Hoy exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Te entregamos el resto del día que queda. Cuando vayamos a dormir, que durmamos muy bien. Cada día, Señor, lo encomendamos y lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por estos 100 días en Lighthouse. En el nombre de Jesús. Amén.